Bueno, mis hermanos, hoy comenzamos la segunda clase y vamos a comenzar con algo que terminamos. Primera de Corintios 10:32. En Primera de Corintios 10:32, Pablo divide la humanidad en tres grupos. ¿Cuáles tres grupos son? Judíos, gentiles y la iglesia de Cristo. Judíos, gentiles, la iglesia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que un judío que se convierte a Cristo pasa a ser iglesia. Un gentil que se convierte a Cristo pasa a ser iglesia, deja de ser gentil y el judío deja de ser judío y se convierten en iglesia. Entonces, como ustedes ven, la iglesia es un pueblo escogido por Dios para un propósito y el propósito está en el plan de salvación. Resulta que no me está queriendo dejar cambiar la pantalla. Un momento. ¿Se hizo la tarea? Bueno, entonces, aunque Pablo, hermanos, dividió la humanidad en tres partes, judíos, gentiles e iglesia. En la historia bíblica, ¿qué es un gentil? Es el que no está en pacto con Dios. Eso. Cuando ustedes oigan gentil, es aquel que no está en pacto con Dios. Algunos dicen que nosotros somos gentiles. Falso. Cuando usted recibió de verdad al Señor Jesucristo en su corazón, de verdad, usted pasa a ser iglesia. Y como les decía, Pablo dividió la humanidad en tres grupos, pero debemos tener algo muy importante en nuestra mente, y es que toda la historia bíblica del Antiguo Testamento, el tema principal es Israel, el pueblo de Dios. En el libro de Daniel, mis hermanos, en los primeros versículos del capítulo 9, Daniel está en Babilonia. Recuerden que Daniel está exiliado en Babilonia y está estudiando la profecía de Jeremías, exactamente Jeremías capítulo 25, versículo 11. Recuerden que el pueblo de Dios, después de que Salomón rompió el pacto, se dividió en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. El reino del sur, capital Jerusalén, se llamaba Judá. Reino del norte, Efraín, capital Samaria, lo gobernaba Jeroboam, un general que estuvo con Salomón. El reino del sur, Roboam, el hijo de Salomón. Allí estaban la tribu de Benjamín, la tribu de Judá y algunos levitas que estaban en el reino del norte, que se bajaron a ver tanta idolatría y tanto pecado en el reino del norte. Dios en su infinita sabiduría, los, por favor apagan los micrófonos. Por favor apagan el... Bueno, Dios entonces lo que hizo fue tratar con el pueblo de Israel, y se dividió el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte fue y cautivó o puso en exilio a, a Babilonia, o sea, Babilonia, el reino del sur lo tomó Babilonia y se lo llevó exiliado. El reino del norte lo cogió a Siria y se lo llevó exiliado. Entonces, aquí estaba Daniel
en el exilio leyendo a Jeremías, capítulo 25, versículo 11. A ver, alguien que coja rápidamente la Biblia y vaya a Jeremías, capítulo 25, versículo 11. La Biblia más rápida de este curso. Amén. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años al rey de Babilonia, exiliados en Babilonia. Se cumplió la profecía, ya estaban en exilio. Y aquí Daniel está leyendo esa profecía, anhelando ya su restitución. El texto de Jeremías anunciaba 70 años de cautividad para Israel. ¿A través de quién? A través del reino de Babilonia. Y en el versículo 20 de Daniel dice, como ya estaban completándose los 70 años, Daniel levantaba la vista de la profecía de Jeremías y se dirigía en oración para recordarle su promesa a traer al pueblo otra vez a su tierra después del periodo de la cautividad. Mientras que Daniel oraba, un ángel se le acercó y le reveló una profecía mucho mayor que la que Daniel estaba considerando. Esa profecía la tenemos en Daniel 20:27 y es la base de todas las profecías. Por eso es tan importante que estudiemos esto de Daniel, mis hermanos. Y por eso es tan importante esta clase, porque aquí usted va a entender la profecía de aquí en adelante. Entonces, primero, la profecía de Jeremías se había cumplido y la estaba leyendo Daniel. Segundo, Daniel estaba leyendo la profecía y se levantó en oración para recordarle al Señor que ya los 70 años se estaban aproximando, se estaban llegando. Y dice que se le acercó un ángel y le reveló una profecía mucho, mucho, mucho mayor, mis hermanos. Y entonces, momento que hoy. Y entonces le propuso o le reveló la profecía de las 70 semanas. Estos títulos, recuerden que estos títulos no están en la palabra de Dios, ¿no? Son puestos por hombres. Y si ustedes van de una versión a otra, los títulos pueden ser diferentes. Profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Quién ha escuchado sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel? ¿Quién conoce bien en la estructura de las 70 semanas de Daniel? Entonces, hermano, quiero que hoy le ponga total atención a esto. Esto es la base de todas las profecías y vamos a ser como escueleros. ¿Por qué? Porque si usted aprende las 70 semanas de Daniel, está entendiendo la profecía hasta el final del tiempo, hasta Apocalipsis. Entonces, póngale mucha, mucha, mucha atención. Y vamos a leer Daniel 9 del 20 al 27. Alguien que coja su Biblia y lea Daniel 9 del 20 al 27. Despacio y en voz alta, por favor. Amén. Siga, mi hermano. Del 20. Del 20 al 27. Sí. Despacio y en voz alta, por favor. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza,
vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabes pues, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí y por y mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. A, s- a su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pues con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Amén. Amén, amén. Esto, hermano, en estos textos que acaba de leer el hermano Jorge, aquí está toda la profecía hasta el gobierno milenial. Por eso debemos entenderla. Y voy a empezar con una palabrita que de pronto muchos no saben. ¿Qué es prevaricar? A ver, alguien que nos diga, levante la mano y diga, yo sé qué es prevaricar. ¿No? ¿Nadie sabe qué es prevaricar? Bueno, entonces anoten. Prevaricar es parecido al pecado podemos colocarlo como sinónimo del pecado. Se refiere a la manera de actuar maliciosa o corrompida, desviándose de los mandamientos y principios divinos. Prevaricar en sí, mis hermanos, es un pecado, pero un pecado que usted hace continuamente, porque usted puede pecar, se puede arrepentir y no volver a pecar, pero prevaricar es ese pecado que usted lo hace y conscientemente, sabiendo que es pecado, lo vuelve a hacer. Y si ustedes van a la historia bíblica, eso hacía el pueblo de Israel, ¿no? Pecaba, Dios le llamaba la atención, así Dios le llamara la atención, ellos seguían pecando. De hecho, el Señor les llamaba a ellos, o en la historia bíblica se llamaba, incluso a nosotros también como iglesia, rameras. Acuérdense de Oseas. En Oseas, el libro de Oseas, era tan ramero el pueblo que consideraba el Señor simbólicamente puso a Oseas con su esposa y la esposa simbolizaba y el pueblo era tan ramera que incluso se volaba, por decirlo así, y Oseas iba y la traía. Tanto el amor de Dios que lo hacía.
Y eso es prevaricar. Tomen nota, hermanos, porque esto aparece cada nada en la Biblia y nosotros predicamos y explicamos y de pronto no sabemos en sí qué es prevaricar, prevaricación. Hermanos, y este pasaje, este texto que ya leímos de Daniel 9 es la base principal de la profecía bíblica. Como les digo, aquí está contenida la profecía desde cuando Antajerjes dio la orden para que se levantara los muros de Jerusalén hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, en estas 70 semanas, está estructurado todo el plan profético, todo el plan profético de Dios. Hermanos, si usted quiere saber más de acerca de esta, de esto, de la profecía desde la restauración del muro, puede leer Nehemías, Edras y acerca de un hombre que fue enviado también a Jerusalén a reconstruir, Zorobabel, que está en el libro de Ageo. Ageo. Y en estos tres libros usted se va a gozar leyendo cómo fue la construcción, que tuvo muchos problemas. Eso no fue fácil. Tuvo mucho problema. Entonces yo los invito a que lean esta. Y esta profecía de Daniel, capítulo 9, del 20 al 27, o todo Daniel, es acerca de Israel. Y es de suma importancia entender, hermanos, esta profecía. Como les digo, aquí está toda la profecía. Si usted entiende las 70 semanas de Daniel, va a entender toda la profecía bíblica. Y dice en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Y cuál era su ciudad santa? Jerusalén. Entonces aquí no está hablando de la iglesia, no está hablando de los gentiles, está hablando propiamente del pueblo y la ciudad de Daniel. Nada más, nada más, mis hermanos. El pueblo de Daniel era el pueblo de Israel, los judíos, y la santa ciudad de Daniel era la ciudad de Jerusalén. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Aquí nos habla de 70 semanas. El pensamiento o como tiene el intelecto un hebreo es diferente al intelecto de nosotros, de nuestra cultura, por decirlo así, griega, helenista. Nosotros estamos acostumbrados, o nuestra mente ya está acostumbrada a medir las unidades en decenas, en 10. Usted dice, ¿cuánto es un metro? Usted dice 100 centímetros, ¿cierto? En múltiplos de 10. Los judíos o el pueblo de Israel o el pueblo hebreo piensa diferente. Ellos piensan en unidades de 7. En unidades de 7. Así como usted piensa en unidades de 10, ellos piensan en unidades de 7. En otras palabras, para nosotros serían 49 décadas, 490 años, por decirlo así. Para los judíos es 70 séptimas o semanas. Y 70 séptimas son 7 por 7, 49, 490 semanas. Claro, hasta ahí, hermanos, porque esto lo tienen que entender bien. Por favor, el que no entienda, levante la mano y volvemos a explicar, porque esto lo tienen que entender bien, mis hermanos. Amén. Bueno, aquí tenemos nuestro cuadrito que vimos la semana pasada y es prácticamente las 70 semanas en gráfico, ¿sí? Entonces, aquí empezaron las semanas desde la orden de la restauración de los muros. Aquí van unas semanas, 69 semanas, 483 años. El Señor vino, el Señor
murió, resucitó, ascendió, llegó el día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia, pero como el Señor maneja todo en dispensaciones, que ya sabemos qué son las dispensaciones, ¿cierto? ¿Qué son dispensaciones? Lapsos de tiempo. Lapsos de tiempo. Lapsos Entonces de el tiempo. Señor para poder hacer juicio sobre el pueblo de Israel, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sacar a su iglesia, sacar a la iglesia. ¿Qué es lo que llamamos nosotros? Rapto o arrebatamiento, ¿cierto? Entonces el Señor debe hacer eso para empezar el juicio. La palabra semana en estos versículos de Daniel es la palabra hepta. En el hebreo significa 7. A los que ya están manejando logos calogos, puede ir allí a logos calogos y verificar lo que significa esa palabra semanas. ¿Qué significa semana o hepta? Amén. Los traductores usaron la palabra semana porque está la palabra hepta. También significa semana, siendo que una semana tiene 7 días. Sin embargo, esta traducción ha causado mucha confusión y ha impedido un claro entendimiento de la profecía. ¿Por qué ha causado confusión, hermanos? Porque la palabra hepta significa 7. 7. Entonces pueden ser 7 horas, 7 días, 7 semanas, 7 meses o 7 años, 7 siglos incluso. Entonces, ¿cómo vamos a armar o cómo definimos por qué decimos que 7 semanas? Pues definimos es por el contexto del texto. Recuerden que un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿no? Entonces, tenemos que mirar el contexto para determinar que realmente la profecía es de 77 y no de días, sino de años. Amén. ¿Entendido hasta ahí, mis hermanos? Claro. Bueno, vamos a seguir. Por favor, más que avanzar, quiero es que entiendan, porque esto es crucial en la profecía. Entiéndanlo, por favor. Bueno, vamos a explicar el contexto por qué decimos que son semanas, semanas de años, ¿no? Es pues una profecía de 77 de años, 77 de años, que equivale a 490 años, ¿cierto? 7 por 7, 49, más el cerito, 490 años. Pero ¿por qué decimos que esta es una profecía de 77 años y no de días? Y aquí es donde viene a jugar el contexto, hermanos. Y no solamente aquí, en todo texto bíblico, usted tiene que leer el contexto para aplicar bien la palabra. O si no, usted está sacando de pronto el texto fuera del contexto. Y ahí es donde vienen los problemas de la palabra de Dios. Miremos el contexto y observe que el tiempo desde la orden de restaurar a Jerusalén en los días de Nehemías, unos 445 años antes de Jesús, hasta la muerte del Mesías. Es mucho más que 490 días. Y eso es lógico. Si usted lo lee, ahí está la lógica. Si explicamos los 77 como días, entonces no podría jamás entenderse esta profecía. Sin embargo, si miramos los 77 como años, ahí todo va a encauzar. Hay un historiador que se llama Edward Steen, que se dio a la tarea de, de llevar los años bíblicos a las 70 semanas y le dio exactamente igual. Entonces, ahí les dejo el dato. Un ejemplo de por qué la Biblia toma 70 o 7
en semanas. Y este ejemplo yo creo que todos lo conocemos. En Génesis 29, Jacob, tenemos un ejemplo de esta palabra eta traducido como semana, pero significando 7 años. Jacob tenía que servir por una semana para conseguir a su esposa, pero sabemos que Jacob sirvió por 7 años. Génesis 29, del 27 al 30. A ver, alguien que me lo lea, por favor. Génesis 29, del 27 al 30, alguien que lo lea en voz alta y pausado. No se oye ninguno. Amén. Amén. Del 27 al 30. Dicen, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criar. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. 7 años. Cumple la semana de esta. Ahí está la clave de la palabra, mis hermanos. ¿Qué pasó con Jacob? Yo creo que ustedes se acuerdan de esa historia, ¿no? Jacob quería por esposa a Raquel, trabajó 7 años y le dieron a Labán, a Lea, perdón, le dieron a Lea. Entonces, ¿qué le tocó hacer? Trabajar otra semana, otros 7 años para que le dieran a Raquel. Fue engañado, ¿no? Así como él engañó, también fue engañado él. Entonces, este es un claro ejemplo de que la Biblia también usa la semana, la palabra semana, como 7 años. Aquí esta es un testigo de que lo que estamos hablando es verdad. ¿Entendido hasta ahí, hermanos? ¿Comprendido hasta ahí? ¿O alguien tiene una pregunta? Bueno, seguimos. Ahora bien, lo que dijo Dios a Daniel fue 490 años están determinados sobre tu pueblo y tu ciudad santa. Si lo reemplazamos esos 7 por lo que hemos interpretado, sería esa sentencia la que el Señor le diría o le dijo a Daniel. 490 años están determinados sobre tu pueblo y tu ciudad santa. Cámbienla ahí y pónganle ese para que entiendan ahí en sus Biblias. Esta profecía, hermanos, abarca la historia de Israel desde el fin de la cautividad hasta el milenio, y por eso es lo importante que nosotros comprendamos las 70 semanas de Daniel. Esa es la importancia que tenemos que tener. Pero ¿por qué decimos esto? Observa las siguientes expresiones que se refieren a este periodo y observa cuándo comienza este periodo. Daniel 9:25. Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Esto fue después de la cautividad. ¿Quién dio la orden? Ese rey ustedes lo conocen. ¿Quién dio la orden? Ustedes lo conocen. Antajerjes. Antajerjes dio la orden. Anótenlo, hermano. Esto usted lo debe saber. Antajerjes. Entonces se dio la orden para restaurar y edificar. Daniel 9:25. En segundo lugar, observa cuándo termina el periodo. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado
y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y aquí en este texto, hermanos, hay un alimento espiritual muy grande, hermano. Aquí nos está diciendo todo el proceso de la profecía, todo. Y dice, de acuerdo a este texto, 6 cosas han de suceder. ¿Qué cosas han de suceder? A ver, cojan sus Biblias, vayan a Daniel, versículos 24, ¿y qué debería suceder? A ver, empiecen a decirme, ¿qué debe suceder? Espiar la iniquidad, Expiar la iniquidad, sí. ¿Qué más debe suceder? traer la justicia perdurable, Sí. ¿Qué más? sellar la visión y la Sí, profecía, sí, ungir al santo de los santos, sí. Entonces, fíjense que hay varias cosas que van a suceder. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, ese es otro proceso, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Esto, hermano, si usted de verdad le hace un análisis profundo, lo va a llevar hasta el tiempo milenial. ¿Será que existe la profecía actualmente o el don profético? Claro, existe. Pero ¿será que cuando venga el Señor Jesucristo va a existir el don de la profecía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Necesitaremos profecía con el Señor Jesucristo ya aquí, en el gobierno milenial? Señor, no, señor, porque ya todo se Porque es el cumplió. cumplimiento. Ya es el cumplimiento. Entonces no va a existir profecía. Fíjese que ahí no lo está diciendo. Ahí no lo está diciendo. Y si ustedes se ponen a analizar y a determinar cada pedacito de esas palabritas, ahí está toda la profecía hasta el reino milenial. Toda, toda la profecía, mis hermanos. Y eso es un tesoro, esas palabras, porque esas palabras son las que nos van a guiar durante toda la profecía, durante todo Apocalipsis. Es eso, lo que dijo Daniel ahí en ese pedacito se va a reflejar en Apocalipsis, en todo el libro de Apocalipsis. De acuerdo a ese texto, hermanos, van a suceder 6 cosas que se cumplirán durante los 77, o sea, durante los 490 años. Las 3 primeras se pueden referir a la obra de Cristo en la cruz, ¿cierto? Porque se va a quitar se va a quitar no se va a prevaricar, no va a haber pecado, o va a haber fin del pecado, va a haber, ¿qué más dice la palabra? Expiar la iniquidad. Y recuerde que expiar la iniquidad fue una de las cosas que hizo Jesucristo. Recuerde cómo expiaban el pecado en el Antiguo Testamento. El sacerdote hacía sacrificios, el sacerdote ponía la mano sobre el animal que iban a sacrificar y pasaba su pecado al animal, el pecado del pueblo. Asimismo, el Señor Jesús recibió el pecado de nosotros en la cruz. Expiación. Eso es expiación. De acuerdo con este texto, 6 cosas sucederían antes de que se cumplieran los 77. Las 3 primeras pueden referirse a la obra de Cristo en la cruz, pero es más probable que se refiera a los beneficios que esta obra traerá a Israel durante su segunda venida. Eso está en Zacarías 12:10, Zacarías 13:1. Que lo lean, mis hermanos, para que se enteren un poquito más de la profecía. Aquí habla de la justicia perdurable. Tendrá lugar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo va a venir, van a haber 2 juicios, recuerden, van a haber 2 juicios
el tribunal de Jesucristo, que es que nosotros ya siendo salvos, vamos a ir allí delante de nuestro Señor y el Señor nos va a premiar, ya salvos, nos va a premiar con coronas. Y este es un juicio, pero un juicio para premio, para bendición. Y el otro juicio es el gran trono blanco, donde el Señor también llamará a los que van a ser juzgados y, por decirlo así, va a legalizar su juicio y serán echados al gran lago. Entonces, hermanos, estos dos juicios van a ser integrales. ¿Qué quiero decir cuando digo integrales? Usted y yo vamos a ser o premiados en cuerpo, alma y espíritu, o vamos a ser condenados en cuerpo, alma y espíritu. Completicos, completicos. Entonces, si decimos que el infierno, en el infierno hay desesperación, hay tristeza, crujir de dientes, hay todo, siendo espíritu, ¿cómo será cuando sea carne, alma y espíritu? ¿Ustedes se imaginan ese sufrimiento? Difícil. Sellar la visión y la profecía se refiere a la terminación del ministerio profético, lo que hablábamos, cuando la presencia del Señor hará innecesaria toda profecía, porque el Señor está con nosotros y está gobernando con nosotros. Así que de acuerdo a esta frase, los 490 años abarca hasta la segunda venida de Cristo, hasta la segunda venida de Cristo. La sexta frase habla de consagración del templo de Jerusalén y será el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 40 al 43. Léanlo, hermano. No lo leemos ahorita porque tomamos mucho tiempo, pero léanlo, Ezequiel 40 al 43, donde habla de un templo glorioso que no sería consagrado con aceite, sino con la presencia misma del Señor. Ezequiel 43, del 1 al 5. Ese sí lo podemos leer, alguien que lo lea rápidamente. Ezequiel 43, del 1 al 5, por favor. Amén. La gloria de Jehová llena el templo. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. He aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y La me alzó gloria. la Siga, gloria. hermano. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Amén. Amén. Bonito el texto, ¿no? La gloria de Jehová llenó la casa, llenó el atrio, llenó todo, el templo de Dios. El templo de Dios. Ojalá nuestros locales donde nos reunimos, que no son templos, porque no es templo, se llenen de la gloria de Dios. Pero para eso tenemos que hacer una tarea nosotros mismos, mis hermanos. Bueno, sabemos que el templo será reconstruido en el futuro, ¿no? Porque se supone que el anticristo o la Biblia nos da a entender que el anticristo se va a sentar en el templo, diciendo que es Dios. Y esto está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Este sí quiero que lo leamos porque ahí está clarito. Alguien que lo lea rápidamente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. A ver, alguien que lo lea rapidito. Amén.
el Amén. cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Recuerden que Satanás, el lucero de la mañana, desde un comienzo quiso sentarse en el trono del Altísimo. Isaías 14. Recuérdenlo. Entonces, fíjense que aquí, esto ya es Apocalipsis, se quiere sentar en el templo, pero para sentarse en el templo, pues un templo debe existir. En el momento no existe el segundo, el templo, que sería el tercer templo. En el momento no existe. Pero si ustedes escuchan noticias, sobre todo los que les gusta estar en YouTube y todas esas cosas, saben que el templo ya está próximo a construirse. Ya tienen todo, absolutamente todo, los pueblos, el pueblo de Israel. ¿Sabe qué es lo único que les falta? ¿El que se sienta? No, Que la capital sea Jerusalén. no. Lo único que les hace falta conseguir al pueblo de Israel para la construcción del templo, bueno, el terreno no lo tienen, pero tienen todo lo físico. Y lo único, es más, si ustedes entran a YouTube o a Internet, los judíos hacen donaciones para construir el templo. ¿El arca de la alianza? El arca de la alianza, hermano, bravo. El arca de la alianza es lo único que hace falta. De resto, todo está, con decirle que está hasta las piedras que usaban los sacerdotes en el efod. Todo está, menos el arca, pero todo está listo. Y eso es una señal de que se va a construir en algún momento. Algunos dicen que allí donde está el templo musulmán, no sabemos, pero en algún momento se debe construir ese templo para que el anticristo tome ese lugar. Amén. Ahora bien, hermanos, la profecía de los 67 se divide en tres partes. La profecía de los 77 se divide en tres partes. Y esto es como interesante, como algo de pronto hasta raro, como Dios divide este periodo de 490 años. Hay un paréntesis, hay un gran paréntesis, y ese paréntesis es el que estamos viviendo nosotros actualmente como iglesia. Porque recuerden que son 490 años y usted dirá, uy, pero eso han pasado como, mejor dicho, estamos en el año 2024, pero resulta que estamos en un paréntesis. Ahora bien, los calendarios han variado. Empezamos con un calendario hebreo, que un calendario, el calendario hebreo maneja 6 meses, meses de 29 días, 6 meses, días de 30 días. Entonces ahí está descuadrado el calendario. En Éxodo el Señor mandó a cambiar el calendario, si ustedes recuerdan. Después usamos el calendario juliano o juliano y ahora estamos en el calendario gregoriano. Entonces, todo eso, los eruditos bíblicos lo han establecido para determinar estas 70 semanas, hermanos, sin ninguna variación. Si usted lo quiere estudiar, estúdielo. Es largo el estudio, pero es bueno saberlo todo. La primer parte, 7 semanas. 7 semanas representa 7 semanas, 7 por 7, 49. O sea que representan 49 años. Años. Desde la orden de restaurar los muros, la plaza, hasta la construcción del muro.
Nehemías. Recuerden que eso lo hizo Nehemías, el templo Esdras, Zorobabel también ayudó en Ageo. Y toda esta historia es hasta bonita leerla. Esto se hizo en Daniel 9:25. Entonces, la primera parte, 7 semanas, 49 semanas desde la orden de Antajerjes hasta la construcción del muro. Primera parte, tenganla clara, primera parte, desde la orden o el decreto de Antajerjes hasta la construcción de los muros. Nehemías. En Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y ese tiempo angustiosos es algo que nos lo viene diciendo no solamente aquí esta profecía de Daniel, sino los evangelios, ¿no? Juan, Mateo 24. Entonces, las primeras 7 semanas, 49 años, fueron cumplidos desde en los días de Nehemías. Vean Nehemías 2:8. Solo tiene que leer los capítulos 2 o 6 de Nehemías para darse cuenta que el muro fue construido en tiempos angustiosos. ¿Quiénes han leído Nehemías? ¿Alguien recuerda qué pasó ahí con eso? Que a Nehemías eso se le levantó, fue todo el mundo. Tuvo problemas internos con el pueblo, tuvo problemas externos, por ahí hubo también algunos que se le levantaron para no dejar reconstruir. Léanse Nehemías. Hermanos, yo sé que esto es dispendioso, pero si usted de verdad quiere entender profecía, lea para que entienda. Así, pastor, yo leí en Nehemías y ahí decía que también lo querían engañar. Creo ¿Sí? que era Sanballat, que también había, Eso. ujú, Zambalat, sí. sí, que se opusieron ahí, que lo mandaron como a llamar y le dijeron que tenía que hacer algo rápido, pero él vio que era un engaño, así que se fue. O sea, no creyó. Exactamente, lo iban a matar con engaños. Y el pueblo también se le levantó, externamente se le levantaron. Tuvo muchos tiempos angustiosos. Y después de 72 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Segunda parte, una semana, 7 años, que está en el versículo 27 de Daniel. Estos 7 años, lo vamos a ver más adelante, se refiere a la tribulación. Y esto sí no se ha cumplido. Aunque vamos a ver con las doctrinas, sí, porque puede ser que estemos en tribulación y no hemos llegado a la gran tribulación, que es diferente. Entonces, eso lo vamos a ver con diferentes doctrinas cuando lleguemos allá. Pero esto, en las 70 semanas, si estamos en el paréntesis, no se ha cumplido. Entonces, está por cumplirse. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis hermanos? ¿O todo claro? ¿Todo claro? Bueno, seguimos. Se nota entonces que la mayor parte de la profecía de Daniel 9 se ha cumplido. Es decir, las primeras 69 semanas, 483 órdenes, desde la orden de la restauración de la ciudad hasta la muerte del Mesías. ¿Cierto? Eso lo tenemos claro, ya se cumplió. Todo eso se cumplió bíblicamente. En Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, desde que Antajerjes dio la orden para que fueran y restauraran y edificaran Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 49 años. Y 72 semanas, 434 años,
se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 490 años ahí han pasado. Amén. Aquí tengo una gráfica como para darle un poquito más de entrada a nuestra mente estas profecías. Son 7 semanas desde la orden de Artajerjes hasta el muro, ¿no? Hasta la construcción del muro. Nehemías, Esdras, Ageo. Y de ahí hasta el Mesías príncipe. 434 años. Todo esto nos da 490 semanas. Si ustedes ven aquí hay un espacio. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de paréntesis. Próximos a que se cumpla la semana o la última semana de Daniel. Porque estamos ya en las 69 semanas. Se cumplieron ya las 69 semanas. Estamos próximos, estamos en paréntesis y próximos a que se cumpla la última semana de Daniel, que eso es lo que vamos a ver en Apocalipsis. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta ahí, mis hermanos? Uy, vea, me salió exacto. Ese espacio, ese paréntesis que, pastor. Es el paréntesis que estamos viviendo. La Recuerde, gracia. Señor, la gracia, sí. La El gracia. tiempo de la gracia. Estamos viviendo ese paréntesis pero yo creo que ya, o sea, las señales que nos habla Mateo, espirituales, porque no son físicas, ojo, espirituales, ese paréntesis ya se está agotando, ya se está agotando. Entonces, en el momento que empiece, algunos teólogos o eruditos de la palabra dicen que tan pronto se firme el acuerdo de la paz, en ese momento debe venir el rapto, pero eso lo vamos a ver y lo vamos a discutir. Debe venir el rapto, porque cuando se firme la paz va a empezar el engaño. Recuerde que durante 3 años y medio nos dice la palabra que el diablo y sus secuaces, eso va a ser todo bonito, va a ser todo chévere y va a convencer a muchos. Pero después, cuando llegue la ira del Señor, la gran tribulación, 3 semanas y media, ahí sí va a ser duro, 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 para los que se queden, porque yo estoy seguro que me voy. Entonces, debe ser terrible, porque si sufrimos así nomás, ¿cómo será cuando la ira del Señor llegue a nosotros? ¿Cómo será eso? Difícil. Mi hermana Jenny levantó la mano. No, pastor, que allá nos vemos. Yo también tengo la maleta lista. Sí, ah, bueno, listo. Entonces estamos en ese paréntesis, mis hermanos, pero en el momento que empiece como se dice en la palabra principios de dolores, eso va a ir, como un carro, dolor, 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 más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, hasta cuando se desenfrene todo esto y el Señor esté aquí. Entonces, eso es lo que debemos entender. 70 semanas de Daniel, profecía bíblica hasta el tiempo milenial. Ojo, si usted se aprende al menos el cuadrito, mis hermanos, ya tiene en su mente toda la profecía bíblica, toda. Entonces, apréndasela, no es difícil, por eso quería hacer una clase despacitico para que ustedes pudieran entender. Las 70 semanas de Daniel, hay mucha gente, incluso pastores y predicadores, que no lo entienden y que todavía no tienen una interpretación clara de esto. Por eso quería hacerlo sencillo para que ustedes pudieran entender. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos?
No, señor.